Huaylas el nombre por identidad y dignidad. Libro cuyo autor es Julio R. Villanueva Sotomayor y que ha sido publicado por el grupo Huaylas, un grupo que tiene como objetivo recuperar el nombre Huaylas para el departamento. La toponimia. La toponimia es una ciencia social que analiza, estudia y guarda los nombres de los lugares sobre la superficie terrestre. Es una ciencia muy útil porque la ubicación de estos lugares comienza justamente con los nombres. Tenemos aquí dos fotografías. Una fotografía de un cerro testigo en la provincia Mariscal Luzuriaga. Se llama Huancash. Esa es su toponimia. Viene de una voz quechua. Se ha mantenido ese nombre hasta ahora y seguramente se va a mantener teniendo como testigo a la toponimia. Al otro lado están dos nombres. Ayacucho, porque es la zona donde está este resto arqueológico. Vilcas Huamán, que es el resto arqueológico de origen inca, es un ushnu, y en ese ushnu hay un intihuatana, o sea, una piedra donde los antiguos hombres del Ande ataban al sol. Entonces la toponimia ha guardado estos nombres, y estos nombres básicamente de origen nativo, ya sea de la aymara, del quechua, del colque, etcétera, deben ser respetados por la historia, porque esa es una parte de su acta de nacimiento. Y justamente de acuerdo a esa toponimia, Huaylas se origina en el vocablo Huaylah o Huaylas o Huaylla, que significa césped, verde, lo verdoso. Muchos prefieren escribirlo con I latina. Ahí tenemos los paisajes de la zona de Huaylas. Una en la región de Conchucos, Chavín, y la otra en las vertientes, la zona de Pativilca. En ambas se puede observar que prevalece el color verde, ya sea por árboles y arbustos y gramíneas naturales, ya sea porque ese terreno ha sido y sigue siendo utilizado por el hombre como áreas de cultivo. Este color verde es lo que más impactó a los antiguos hombres de esta zona, y por eso es que le pusieron el nombre de Huaylla. Y de Huaylla es lo que se origina Huaylas, color verde.
Callejón de Huaylas. Acá tenemos un topónimo que es un topónimo compuesto por una palabra castellana que trajeron los conquistadores, Callejón, y bautizaron a esta zona porque está entre dos promontorios, entre dos sistemas de montañas. La cordillera Blanca hacia el este y la cordillera Negra hacia el oeste. Este callejón ha sido estructurado principalmente por la erosión del río Santa, que lo recorre de sur a norte y luego se desvía al oeste para desembocar en el Océano Pacífico. Entonces, esta visión los españoles lo veían también en Europa y le pusieron callejón. Pero el nombre de Huaylas prevalece, lo respetan, porque saben que esa es la toponimia que le han puesto los lugareños. Y ese respeto viene porque antes de ellos, antes incluso de los incas, acá en esta zona medular del departamento se desarrolló la cultura huaylas. Esta cultura huaylas seguramente fue una síntesis de las anteriores culturas que ya venían desde la Galgada, Payas, Chavín, de Huántar, Sechín, Yaino, lugares, los pincos, los conchucos, los óculos. Entonces, esa síntesis de cultura es lo que a las finales prevalece con la cultura huaylas. Y así lo encuentran los incas. Los incas conquistaron esta zona alrededor de las últimas décadas del siglo XV. Y tanto respetaron a esta zona que les costó además conquistar, porque los curacas, los reinos de esta región se resistieron y se enfrentaron a los incas. Y los incas se impusieron ya por estrategias militares y por estrategias de pacíficas, convenciendo a las curacas para que a su vez les convenzan a los líderes de esta resistencia que se rindan. La resistencia duró 6 meses. Fue en los tiempos de Pachacutic y quien los conquistó fue Tupac Yupanqui. Y lo respetan y lo desarrollan. Y sabiendo que es una zona muy importante, hacen el Capacñán por dos sitios, por dos rutas. La primera de Huánuco Pampa hasta Andamarca por la región de Conchucos. Y la otra de Huánuco Pampa por el callejón de Huaylas, que también se une al de Andamarca en el asiento minero de Conchuco. Lado derecho se observa un Capacñán en la zona de Conchucos. Muchos tambos reales se hicieron en este trayecto. Y este trayecto fue un trayecto que después fue bien utilizado por los conquistadores. Y también utilizado fue por los conquistadores que cuando Francisco Pizarro estuvo en Cajamarca, se rindió a Atahualpa, le ofreció llenarle de oro y plata un cuarto íntegro
Y con esa visión, Francisco Pizarro supo de que más oro había en otros sitios. Y uno de los informantes le dijo que había oro en la zona de Huamachuco. Envió a su hermano Hernando Pizarro con una tropa muy pequeña de conquistadores, pero muy grande de soldados que habían pertenecido a las tropas de Huáscar y que ahora estaban a favor de Francisco Pizarro. Esta comitiva llega a Huamachuco, se apodera del tesoro, lo envía a Cajamarca, pero Hernando Pizarro sabe, por información también de otros nativos, de que al sur había más oro en la zona de Pachacamac. Pide permiso a Francisco Pizarro para ir a Pachacamac. Francisco Pizarro le otorga ese permiso y por el Capacñán de la zona del Callejón de Huaylas se dirigen a Pachacamac. En Pachacamac encuentran bastante oro. Y con ese oro retornan por el Capacñán de Conchucos hasta Cajamarca. Entonces ya se sabe de que esta ruta es la ruta de conexión para todo lo que es el resto de el Tahuantinsuyo. Luego de la muerte de Atahualpa, luego de la repartición del oro y la plata, y luego de que una parte de ese oro y plata fue enviado a España, a la corte de Madrid, Francisco Pizarro y su comitiva empiezan a marchar hacia el Cusco y tenían que pasar por el Capacñán de Huaylas o de Conchucos. Prefieren hacerlo por el Capacñán de Huaylas porque Francisco Pizarro tenía como concubina a una princesa huaylina que se llamaba Quispecisa, pero que los españoles le pusieron el nombre de Inés de Huaylas. Hasta en el nombre respetaron la toponimia de Huaylas. Entonces con Inés de Huaylas como su compañera viene la comitiva de los conquistadores. Al saber que esta comitiva está acompañada por esta princesa, hija de Huayna Cápac y de una curaca huaylina, todos los de esa zona lo respetan, no hacen ninguna oposición, al contrario les dan facilidades para esta marcha hacia el Cusco. Luego de llegar al Cusco, retorna Francisco Pizarro a Jauja. Ahí quiere hacer la capital de Nueva Castilla, del que era el gobernador. Y en Jauja se produce un reparto que se llama reparto de Jauja. ¿En qué consistía? Consiste en que llamó a los curacas grandes propietarios de tierras de la zona de Huaylas y de Conchucos. Van alrededor de 10 curacas y con estos 10 curacas acuerdan el reparto. Evidentemente se apropian de las tierras de estos curacas. Pizarro se apropia de las mejores que luego van a ser donadas a su hija Francisca Pizarro, y Francisca Pizarro se convierte en una gran propietaria de tierras que los alquila
y con este alquiler hace su fortuna, va a España y en España se vincula con Hernando Pizarro, se enamora de él, se casan. De tal manera que Francisca Pizarro vive con esta fortuna del reparto de Jauja y Hernando Pizarro que vive de la fortuna que había obtenido con la repartición de oro de Cajamarca. Mueren los conquistadores acá en el Perú, viene el virreinato y esta zona se convierte en corregimiento de Huaylas. Exactamente en donde más o menos estuvo la parte central de la cultura Huaylas. Este corregimiento, con todas las transformaciones de la época, va a ser encontrado por San Martín. San Martín llega al Perú, se instala en Huaura y en Huaura publica el reglamento provisional. Este reglamento provisional determina que en la zona norte de del territorio liberado por él y su tropa, la Expedición Libertadora del Sur, se crean 4 departamentos. Y uno de esos departamentos es el departamento de Huaylas. Este departamento de Huaylas tiene a las provincias de Huaylas, Cajatambo, Conchucos, Guamalíes y Huánuco. Tremendo departamento. Respetando la historia, la tradición, la toponimia y la geografía. Eso es lo que hace San Martín. San Martín aconsejado por Hipólito Unanue, por Toribio de Luzuriaga y por otros patriotas de la zona, que eran grandes conocedores de la historia de Huaylas. Su capital, Huaraz. San Martín, que con Toribio de Luzuriaga no solamente tenía lazos militares, objetivos comunes, porque habían sido los principales actores de la organización del Ejército Libertador del Sur en la zona de la provincia de Cuyo, instalados en la capital de esa provincia que se llama Mendoza. Primero fue San Martín el gobernador intendente y luego Toribio de Luzuriaga lo reemplazó como gobernador intendente y lo apoyó para que San Martín tramonte los Andes, libere Chile y luego se une con él y vienen al Perú para liberar el Perú. Toribio de Luzuriaga era su compadre, general, y en Chile había sido nombrado como mariscal de campo. Entonces era un hombre de su alta confianza. Y este hombre de alta confianza es nombrado por él como primer presidente del departamento de Huaylas, en el que está durante 8 meses en el aspecto de la organización del departamento. Este departamento, cuando San Martín y Luzuriaga ya se van, uno a la Argentina y otro a Francia, es ocupado por las tropas del Libertador del Norte, de Simón Bolívar. Y Simón Bolívar tenía a don Antonio José de Sucre como su hombre de confianza. A él le encarga la organización de este ejército
en el departamento de Huaylas para la campaña final. Eso ocurre desde el año 1823 hasta el año 1824, durante 2 años. Y durante 2 años las tropas de este ejército se ubican en todos los lugares más importantes del departamento. No hubo lugar que no acogiera a esta tropa, le sirviera, le abasteciera, le diera a sus mejores hijos, a los jóvenes, para que integren ese ejército. No hubo lugar que se sacrificara en todo. Hasta cupos de guerra les daban. De tal manera que fue un lugar así como San Martín tuvo en Mendoza su centro de acción para la campaña hacia Chile. Ellos, Bolívar y Sucre, tuvieron en la zona del departamento de Huaylas su centro de acción para la campaña final. Antonio José de Sucre fue el que más conoció porque estuvo viajando permanentemente para la organización de este ejército antes que llegara Bolívar. Bolívar estaba en Trujillo y también organizando, por supuesto. Vino después a Huaraz. Y en Huaraz estuvo varios días, y como era el director supremo ya del Perú, tenía todo el poder en sus manos. Y por lo tanto, el poder político, el poder político de las grandes decisiones, por algún tiempo se ubica en Huaraz, capital del departamento de Huaylas. Ahí, por ejemplo, va un enviado de un gran empresario norteamericano, Hiram Paulding. Viene desde Norteamérica en búsqueda de Bolívar y lo encuentra en Huaraz luego de una caminata de varios días. En Huaraz está con el Libertador también varias semanas y lo conoce con toda profundidad, y luego hace un libro que se llama Un rasgo de Bolívar en campaña. Este libro es el que justamente describe la relación que tuvo Hiram Paulding con Simón Bolívar en Huaraz. ¿Consigue su propósito? Sí, consigue su propósito. Y la marina mercante de esta gente norteamericana ya comienza a hacer su campaña de comercio libre en todos los puertos del Perú. Reconocimiento en la cartografía mundial. En el año 1830 se publica el primer atlas que se llama Historia de la Revolución Sudamericana, hecho por Mariano Torrente. Dice Atlas de la Geografía. En el tomo 1 se publican mapas. Estos mapas, España no tenía una cartografía desarrollada y por lo tanto los mapas se hicieron en Estados Unidos, pero se incorporaron en el libro y se publica en el año 1830. Dice, para ilustración de la historia de la revolución hispanoamericana. Ahí aparece en uno de esos mapas el nombre de Huaylas con toda claridad. Además también el nombre de
conchucos con toda claridad. Entonces, el nombre de Huaylas, la historia de Huaylas, la historia de Conchucos, el nombre de Conchucos ya son reconocidos a nivel mundial. Esto el año de 1830. Respeto gubernamental al nombre de Huaylas. Se suceden entre San Martín y Bolívar, y luego de Bolívar se suceden varios gobiernos. Y todos estos gobiernos respetan el nombre de Huaylas y al departamento de Huaylas. De la Torre, Salaverry, Andrés de Santa Cruz, todos ellos en sendos documentos con algunas modificaciones siempre respetan el territorio que había formado don José de San Martín. Y así se llega al año de 1836, cuando el mariscal Andrés de Santa Cruz se convierte en jefe supremo de la Confederación Perú-Boliviana. Este es un proyecto que todos los caudillos de esa época lo tenían en la cabeza porque no estaban de acuerdo con la división entre Perú y Bolivia. Querían reunirlos. Y el que procede en la práctica a esta reunión fue don Andrés de Santa Cruz. Entonces el Perú y el Alto Perú forman la Confederación Perú-Boliviana el año 1836. Pero esta Confederación Perú-Boliviana, tal como estaba dirigido por Andrés de Santa Cruz, no convence a otros caudillos, a otros líderes, entre ellos a Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, que tenía doble cara, así como en estas fotografías, porque por una parte estaba de acuerdo con la confederación, que se una Perú con Bolivia, pero por otra parte no estaba de acuerdo que lo haga Andrés de Santa Cruz, sino que quería hacerlo él mismo. Y como habían este tipo de ambiciones de tipo político, entonces Agustín Gamarra, el año 1838, asume el gobierno provisorio del Perú y con esta carga acuerda llamar a don Manuel Bulnes, un general chileno, jefe del ejército chileno, y con él se ponen de acuerdo para que varios de los peruanos que estaban a favor de Agustín de Gamarra acompañaran a un ejército chileno. Ese ejército chileno fue contratado por Agustín Gamarra para que invada el Perú y para que se enfrente a las tropas de la Confederación Perú-Boliviana. Los chilenos, por supuesto, aceptaron esto con mucho agrado porque no les convenía, geopolíticamente hablando, la unión entre el Perú y el Alto Perú. Viene pues una primera expedición restauradora que fue derrotada por Andrés de Santa Cruz en Paucarpata. Viene otra segunda expedición restauradora y estos, por consejo de Bernardo O'Higgins, que estaba en Lima, se trasladan a la zona del departamento de Huaylas, porque en Huaylas había favoritismo para los planes de esta expedición restauradora. Los ejércitos de la expedición restauradora y el de la Confederación se enfrentan en la batalla de Yungay.
el 20 de enero de 1839, al lado de un río que se llama río Ancash. En realidad es un riachuelo que se llama Ancash, al lado de una, un cerro que se llama Pan de Azúcar. Entonces, esta batalla se puede nombrar como batalla de Yungay, batalla de Ancash o batalla de Pan de Azúcar. Y en esta batalla, las tropas de la segunda expedición restauradora derrotan a las tropas de la Confederación Perú-Boliviana. En plena batalla, Agustín Gamarra, después del triunfo, lo nombra a Manuel Bulnes como mariscal de Ancash. Con eso termina la confederación. Pero, pero no solamente hace gozo de esta hazaña don Agustín Gamarra. El 21 de enero, por ejemplo, de 1839, o sea, al día siguiente de la batalla, lanza un mensaje grabado en un mármol que dice: soldados, habéis probado espléndidamente que conocéis vuestros deberes para sostener vuestros derechos. Sois dignos de combatir por la libertad en donde quiera que se la ultraje. Ella es también el objeto que más venera vuestro compañero, Agustín Gamarra. Y se van a Lima, ahí están las tropas de los chilenos, los chilenos acampan en la hacienda Montalbán, que San Martín le había obsequiado a Bernardo O'Higgins. Bernardo O'Higgins aloja en su casa de Lima a Manuel Bulnes. Y la victoria se celebra durante un mes, 2 meses. Y en estas celebraciones acuerdan que haya un cambio de nombre. Y en este cambio de nombre se legaliza mediante un decreto. Dice lo siguiente: el ciudadano Agustín Gamarra, gran mariscal, presidente provisorio de la República, deseando perpetuar la memoria de la destrucción del poder del presidente de Bolivia en el Perú, por la gloriosa victoria que obtuvo el Ejército Unido Restaurador en el lugar nombrado Ancash, en la villa de Yungay del departamento de Huaylas. Decreto. Artículo primero. El departamento de Huaylas se denominará departamento de Ancash. Segundo, la villa de Yungay tendrá el nombre de Villa de Ancash. El ministro general queda encargado de la ejecución de este decreto, dado en Palacio del Supremo Gobierno en Lima a 28 de febrero de 1839. Así se cambia el nombre de Huaylas por Ancash, mediante este decreto que evidentemente era un capricho de Agustín Gamarra, sin son ni ton. Lapidario obituario a Gamarra. El mariscal José de la Riva Agüero, que fue el primer presidente de la República del Perú, cuando estuvo en Francia, luego de varios años de su ostracismo, publicó un libro de 2 tomos. En ese libro no lo hizo con nombre propio, sino que utilizó un seudónimo, Pruvo Nena. Y en una de esas partes del libro da su opinión sobre Gamarra de la siguiente manera: aquí yace el insigne sedicioso Agustín Saldívar
Gamarra, hijo sacrílego de un fraile en una India, su sirvienta. Traicionó al rey y después asesinó a sus bienhechores, y puede decirse a la mismísima nación peruana. Aleve, Aleve, cobarde e inconsecuente, cometió crímenes horrendos, sacrificando a su ambición cuanto tenía el Perú de virtudes, honor y respeto. Este indio vivió para oprobio y calamidad de la tierra que le dio ser y murió destetando a toda la gente de bien. Llegó a mandar la república para Baldón de esta, y muestra de los resultados que produce la anarquía y excesos de una soldadesca estúpida y corrompida, dejando al Perú entregado a otros tan depredadores y despreciables como él. Evidentemente, Agustín Gamarra produjo muchos excesos, y entre esos excesos el de haber cambiado el nombre de Huaylas por Ancash. Ojalá la historia reconozca esa aberración jurídica, política e histórica, y devuelva a este departamento el nombre que le corresponde, Departamento de Huaylas. Muchas gracias.